esta noche es realmente muy especial para mí, estoy segura que también para muchos de ustedes, porque nos acompaña un hombre que por encima de sus títulos o cargos políticos es un hombre íntegro, un líder y alguien a quien de forma personal siempre estaré honrada y de alguna forma orgullosa de llamar presidente, no solo porque fue una parte importante del proceso de restauración democrática en España, tras ganar las elecciones de 1996 hasta el año 2000, y de ser reelegido después con una mayoría absoluta hasta el año 2004, sino porque su legado y su nombre siguen siendo aún un referente claro de política seria, obediente a la ley y a la Constitución en España y en el mundo. Hablar de José María Aznar conlleva muchas cosas, pero sobre todo es traer a esta mesa esa responsabilidad política tan ausente en estos días y la defensa férrea de la libertad, la democracia y las sociedades abiertas frente a las tiranías de los regímenes totalitarios de quienes, secuestrando cualquier tipo de libertades y a toda costa, pretenden imponer sus ideas a través de la imposición y la fuerza. Con una voz siempre firme y en alto, para que los cubanos incluso puedan recuperar su patria y regresar a esa Cuba libre que, al igual que Venezuela o Nicaragua, soñamos ver algún día sin dictadores. Por eso y porque hablar de José María Aznar no es tan importante como conversar con él, con José María Aznar, comenzamos de inmediato El Espejo. Que poder presentar al presidente, al expresidente José María Aznar, presidente además de honor del Partido Popular hasta el año 2016, que renunció al cargo, y presidente también de FAES. Muchísimas gracias, señor presidente, por acompañarnos en esta noche, en un lugar donde además se le recuerda y se le quiere muchísimo. Muchas gracias, muy buenas noches y encantado de estar en esta casa, de estar en este programa y de estar contigo, Mariano. Muchísimas gracias. Y siempre deseando estar en Miami. Para mí es otra ciudad en la que me siento muy a gusto, casi como en casa, y por lo tanto espero estar muy pronto de nuevo por allí. Claro que sí, además que siempre hemos visto esas muestras de cariño hacia usted, pero es un cariño merecido, ¿eh? También hay que decirlo, aquí la guataquería no funciona. Usted ha sido una de las voces más firmes que ha tenido el pueblo cubano frente a esas tiranías, frente a la dictadura, frente a gobiernos que ni siquiera admiten que lo que se vive en Cuba es una dictadura. ¿Cree usted que este cáncer que se llama Cuba y que desgraciadamente se está extendiendo como metástasis por toda América Latina, llegará un momento donde encontremos una radioterapia que nos ayude a eliminarlo? Sí, claro, estoy convencido. Yo soy de los que creen, llamémoslo, en el optimismo constructivo. Es decir, creo que el ser humano, creo que los ciudadanos y creo que los países tienen capacidades muy importantes para salir adelante, siempre que respeten ciertas reglas y ciertas normas, ¿no? Y yo creo que el valor de la libertad, la fuerza de la libertad, es una fuerza arrolladora que tarde o temprano acaba imponiéndose. Y ahora lo que tenemos que hacer, los que creemos en ella, no solamente es cuidarla, no solamente defenderla, sino también en gran medida pues rearmar las políticas que se basan fundamentalmente en la libertad y esperar que lo que significan en este momento países, zonas o tierras con problemas sean los países, las naciones y las tierras del mañana. Y usted ha hecho mención a algo que es importante, porque vimos a una especie de mundo despertar a la realidad cubana después de lo que ocurrió el 11 de julio, pero después como que todo se adormiló. Y yo creo que vivimos en una especie de doble moral, donde a veces los intereses económicos prevalecen a los derechos morales o a los derechos intrínsecos que tiene cualquier individuo a la libertad. Y en eso Europa se ha llevado la cabeza. Pero en un momento también como este, donde se exigiría una política seria, donde yo te doy dependiendo de lo que tú me das, donde todavía se sigue reprimiendo, hay presos políticos, ¿cree usted que la política de Estados Unidos y de alguna forma también la de España, que siempre ha tenido presencia política en Cuba y con estos individuos que nos gobiernan ahora es un despropósito, cree usted que esa es una medida también que podría llegar a cambiar la realidad de Cuba si se aplicara de otra manera? Bueno, yo la verdad es que creo que el apoyo a los luchadores por la libertad en Cuba, en cualquier momento, en cualquier época, en cualquier día, es no solamente una responsabilidad y una obligación política, es también un deber moral. Y la política no es solamente pragmatismo, no solamente interés económico, no solamente intercambios.
que tiene una parte importante de eso y hay que tenerlo en cuenta, pero sí es también obligaciones morales. Y las obligaciones morales se convierten a veces no solamente en un algo que afecta a la voluntad de las personas, sino que también se convierte en una necesidad política. La libertad en Cuba es una necesidad política y, por lo tanto, el apoyo a todos los cubanos que luchan por la libertad es un imperativo político fundamental, pero es una obligación moral absolutamente indispensable. Así lo he pensado siempre, así lo pienso ahora y así lo seguiré pensando. Y no hay en ese punto ningún segundo ni de desánimo ni de desesperanza. Estoy convencido que lo conseguiremos. Pero ¿cree usted de alguna medida que lo que hemos visto en meses anteriores con Venezuela, por ejemplo, en cuanto a la política de Estados Unidos con Venezuela en este momento, que fue una política además se intentó con Obama y no funcionó, y lo que se está haciendo ahora de negociar con Cuba, es el momento de negociar? Yo creo que son momentos que inducen y son decisiones que inducen a la confusión. Si yo pudiera señalar una de las características más importantes de dos países que tienen influencia, sin duda importante, de presencia en el mundo iberoamericano, y hablamos de Cuba, hablamos de Venezuela, hablamos de Colombia, hablamos de Perú, hablamos de Chile, hablamos de cualquier país, pues hablaría de Estados Unidos y, en el caso europeo, de España. Estados Unidos, desde hace tiempo, en mi opinión, carece de una política definida en relación con Iberoamérica. No la hay. Y, por lo tanto, existen intereses muy concretos, existen intereses muy específicos, pero no existe una política general en relación con el mundo iberoamericano. En el caso español, pues evidentemente la influencia del actual gobierno español desde el punto de vista de su radicalidad a la izquierda y estar controlado e intervenido por partidos y por personas que están en la extrema izquierda radical, pues hace que la presencia española en Iberoamérica no solamente haya descendido, sino que esté apoyando causas esencialmente equivocadas, ¿no? La confluencia de esas dos cosas marca, evidentemente, unos terrenos negativos, porque en otros momentos y en otras épocas de la historia, no demasiado lejana, y para bien del mundo iberoamericano y del mundo latinoamericano, pues la confluencia de Estados Unidos, la inteligencia positiva entre Estados Unidos y España, ha sido muy útil para el mundo iberoamericano, por lo que tenía de presencia y de acción europea y por lo que tenía de presencia y de acción norteamericana. Y esa confluencia de intereses, en este momento, de intereses y de voluntades políticas, en este momento, por desgracia, no existe. Y es un momento de peligro, es un momento de riesgo y es un momento muy delicado en relación con el mundo iberoamericano. Además que hemos visto en estos últimos meses cómo esto se ha extendido, o sea, lejos de limitarse, lo hemos visto con Chile, lo hemos visto con Colombia, lo hemos visto con Brasil y esto sigue increciendo. ¿De qué forma se puede llegar a parar eso? ¿Cree usted que es un problema de las oposiciones o que faltan partidos de centro derecha? La debilidad, Marian, es provocativa y la confusión también es provocativa. Y además, tanto la debilidad como la confusión son contaminantes. Es decir, si ocurren determinadas cosas en unos países y no se reacciona de una manera adecuada, pues efectivamente eso puede tener un efecto contaminante en otros países, ¿no? Yo creo que la falta de liderazgo es una de las causas fundamentales de la situación que vivimos. La falta de liderazgo supone la falta de proyectos políticos claros. Y la falta de proyectos políticos claros basados en la libertad es una evidencia en este momento hoy en el mundo iberoamericano. En consecuencia, rearmar las políticas basadas en la libertad, reorganizar las fuerzas políticas que piensan y que quieren desarrollar unas sociedades abiertas, libres, con economías prósperas e internacionalmente con presencia pujante en el mundo que viene, pues yo creo que es una necesidad fundamental. Y a eso nos tenemos que dedicar, a eso yo dedico los esfuerzos que puedo. Pero tenía que pensar muchas personas, muchos dirigentes políticos en los países iberoamericanos, que esa es su principal responsabilidad en este momento. Porque la democracia, la libertad, las economías abiertas, las sociedades libres, es lo que tenemos en este momento en riesgo y en juego. Absolutamente, pero yo creo que en esa aportación que usted ha hecho ha sido muy generoso cuando hablaba de gobierno en España, cuando lo que tenemos tristemente es un desgobierno que tiene abatida a la población española, con un presidente que, lejos de gobernar, está vendiendo nuestro país llave en mano a los enemigos naturales de la misma. Bueno, cuando yo decía que usted ha sido un líder con responsabilidad, no era simplemente por adularlo. Las cifras no mienten. En su primera legislatura
liberalizó, regularizó la economía, recorte de gastos de gobierno, integración al grupo de países que adoptamos el euro. En la segunda, economía continúa en unos índices de crecimiento, se baja el paro, se acerca a Estados Unidos. Quiero decir, usted ha dado muchos aciertos y también se hicieron pactos durante su gobierno. Después del atentado de Miguel Ángel Blanco, usted se acercó incluso a los nacionalistas vascos, pero nunca ancló la rodilla, nunca hizo que esas personas que son realmente victimarios ocuparan el lugar de las víctimas. Lo que estamos viendo en España es una verdadera catástrofe para todos aquellos que de alguna manera tuvimos que vivir en diferentes sectores el acoso de ETA en nuestra sociedad. Vamos a ver, primero, que has sido muy generoso en tu presentación y sigue siendo muy generoso en tus comentarios. Pero yo quiero decir que en la situación actual de España, en la situación actual del gobierno de España, hay un gobierno con una mala política, pero es muy especial y cuesta trabajo explicarla, ¿no? Es difícil entender que en un país pueda haber un gobierno formado en el cual están participando no solamente la izquierda radical socialista, no socialdemócrata, socialista radical, los comunistas y los separatistas. Es decir, aquellos que quieren terminar con la nación española, aquellos que quieren terminar con el sistema constitucional español, son los que participan, los que toman las decisiones y los que deciden en el gobierno. Entonces, esa es una situación indeseable, que se convierte en una situación de riesgo democrático para el país, porque significa la tentación permanente, que otras veces se transforman pues de tomar decisiones absolutamente contrarias a los intereses del país. Tome por referencia que, por ejemplo, lo que hubiese ocurrido, lo que ha ocurrido en Perú, o lo que ha ocurrido, o lo que ha ocurrido en Brasil, o lo que ocurrió en el 6 de enero en los Estados Unidos. En España, en este momento, la eliminación del delito de sedición impediría literalmente acusar a esas personas que han intentado dar un golpe de Estado de eso, de sedición, de ser unos sediciosos. Y lo que se está practicando es una política para aquellos que intentaron hacer un golpe de Estado en España en el año 2017, pues sean exonerados de intentar un golpe de Estado, ¿no? Y por lo tanto, practicar esa política, estar en manos de aquellos que quieren destruir la nación y el sistema constitucional, pues no puede acabar bien, tiene que acabar mal. Y espero que en un país democrático como es España, pues en las próximas elecciones los ciudadanos reaccionen y se den cuenta de que no es posible poner tu casa, no es posible poner tu país, no es posible, Marián, poner su programa o poner una empresa en manos de aquellos que quieren destruirlo. Y esa paradoja, que es una terrible paradoja y trágica paradoja, es la que estamos viviendo en este momento en España y es de la que yo espero que salgamos pronto, ¿no? Y eso justifica todo lo que usted dice, ¿no? Justifica el buen tratamiento a los golpistas, justifica el mal tratamiento a los demócratas que defienden la libertad, justifica los acuerdos con los antiguos terroristas que no se han arrepentido de sus crímenes y continúan condicionando la acción del gobierno. Es una situación manifiestamente indeseable. Lo que pasa es que una cosa, usted ha hablado de política y yo creo que también en el fondo, más allá de la política, es una cuestión personal, igual que la adulación puede resultar bonita cuando hay que golpear al individuo que ocupa una presidencia, no precisamente por votos, sino a golpe de pacto, una persona que ha mentido más que ha gobernado. No es solamente una cuestión de política, porque usted, por ejemplo, en un momento dado tuvo un enemigo ideológico que fue Felipe González, pero compartían objetivos. Una cosa es los objetivos y otra cosa muy diferente, la ideología. Lo que nosotros tenemos ahora es una política basada no sé en qué ideología, porque yo creo que este Partido Socialista está dando golpes a la propia ideología socialista, sino que además está destruyendo España en la medida de pactar con Marruecos, que es algo que uno todavía se tiene que frotar los ojos, hacer alusión a Marruecos en algo como en un matrimonio de alcoba, en pactar con nacionalistas que dijo que nunca iba a pactar, en meter en el gobierno a unos impresentables como el señor que vamos a tener a continuación, el señor Iglesias y compañía, que son cachorros maduristas,
alimentados por Venezuela, con unas ideologías totalmente casposas. ¿Usted imaginó de verdad, señor presidente, que algún momento España iba a estar liderada por esta caspa, no casta, caspa política? Pues realmente es difícil imaginarlo, ¿no? Realmente es difícil imaginarlo, que tu país pueda caer en una situación, en la cual los que lo quieren destruir sean los que condicionan la acción del gobierno, y que haya un partido que fue uno de los soportes, antiguo partido que fue uno de los soportes constitucionales en España, pues que en este momento prácticamente pues ha dejado de serlo. Eso es un problema muy serio, ¿no? Y por lo tanto no es cuestión de imaginarlo o no imaginarlo. La cuestión ahora es decir, vamos a ver, ¿cómo salimos de esto? Y salimos de esto, si hay que salir de esto, apoyando y construyendo una oposición muy sólida, muy fuerte, hablando claramente con los ciudadanos de lo que es la situación del país, de los riesgos que estamos asumiendo, de que nosotros tenemos la democracia española en este momento también en riesgo por la amenaza de los separatistas y de los antiguos terroristas y su presencia en el gobierno, y que a eso tenemos que reaccionar democráticamente, cambiando las circunstancias en unas elecciones. Yo estoy convencido que los ciudadanos españoles son mayoritariamente conscientes de eso y que hay una mayoría ya social en España y que próximamente será una mayoría política que apostará por ese cambio, ¿no? Y naturalmente volveremos a cosas que son muy de sentido común. Winston Churchill decía siempre que la mejor política exterior es una buena política interior. Si no tienes la casa en orden, es muy difícil que tengas una buena política exterior, y por lo tanto errores que como usted ha citado se cometen sin parar, entre otras cosas porque la casa está en desorden y porque las influencias son influencias muy negativas. Y quizá esa es la diferencia que hace también que a uno no le inviten ni virtualmente a una reunión de ministros europeos o que le saluden con el dedo, así como muy por casualidad el mandatario estadounidense, frente a la posibilidad de tomar decisiones sentadas en esa mesa. Otro tema que también quisiera preguntarle es si España considera usted que está ya preparada para un cambio, y que si lo está, que yo creo que muchos pensamos que lo está, y las encuestas en eso pues nos pueden avalar la razón. ¿Estaría usted dispuesto a regresar si el señor Feijóo se lo pide? No, yo ya cumplo mis funciones, ¿no? Ya cumplo con mucho gusto, ¿no? Afortunadamente España tiene una alternativa de centro-derecha, abierta, moderada, en el Partido Popular, que es competente y tiene al frente ahora mismo un líder fiable. Alberto Núñez Feijóo es una persona seria, es una persona rigurosa, es una persona fiable y es una persona en la cual se puede confiar. Y entonces Alberto Núñez Feijóo, si usted me dice, yo le veo como presidente del gobierno, le veo como un buen presidente del gobierno. Y espero que él encabece esa mayoría política que retorne en España pues a las políticas de seguridad, de libertad, de fortalecimiento democrático, de fortalecimiento institucional, de respeto a nuestra historia, de fortalecimiento de España en el exterior y sobre todo de crecimiento y de prosperidad, que es muy importante. Bueno, pues me quedan 2 minutos, pero no quiero perder la oportunidad de darle uno, porque el otro se lo voy a dejar a micrófono abierto para que usted se refiera a nuestra audiencia como quiera. Preguntarle sobre la cuestión en Ucrania, donde nuestro país también ha tenido una política un poco contradictoria. ¿Qué opina usted sobre lo que está ocurriendo en Ucrania? ¿Ha fortalecido la Alianza Atlántica? ¿Ha fortalecido de alguna forma la visión que se tenía en el mundo de los Estados Unidos después de lo ocurrido en Afganistán o en Siria, etcétera, etcétera? ¿Qué opina usted? Sí, pero han ocurrido muchas cosas y siguen ocurriendo cosas y van a seguir ocurriendo. Evidentemente no. Lo más importante ahora es que nosotros no podemos aceptar de ninguna manera, las democracias no pueden aceptar de ninguna manera un acto de agresión como el que ha realizado Rusia y como el que ha realizado Putin. Es totalmente inaceptable. Ahora bien, si nosotros queremos recomponer la situación, nosotros no podemos aceptar cualquier solución de esta guerra que pase por una victoria o por unas ventajas para Putin o para Rusia, ¿no? Dicho de otra manera, si queremos que Ucrania no solamente detenga, sino que expulse a los rusos del territorio que ilegítimamente han conquistado, tenemos que armar a los ucranianos más. Tenemos que darles mejores armas, tenemos que darles más apoyo
tenemos que darle más apoyo económico, tenemos que darle más apoyo militar y tenemos que seguir dando un apoyo político hasta conseguirlo. Esa es nuestra obligación y si no lo hacemos nos equivocaremos de una manera muy seria y muy grave. Y quizá dejar de depender un poco también de esas energías renovables. Tiene 30 segundos, pero quiero darle este tiempo para usted, para que se refiera a nuestra audiencia. Yo quiero saludar a todos los luchadores por la libertad en todos los países iberoamericanos, especialmente aquellos que sufren en este momento tanto como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua, como son los luchadores por la libertad en Perú, aquellos que intentan recomponer situaciones en Chile, en Argentina o en Colombia. A todos mi máximo apoyo y desde luego en aquellos sitios en los que yo estoy, desde la Fundación FAIS, desde el Instituto Atlántico, desde todos estos sitios, no haremos otra política que no sea que apoyar a aquellos que luchan por las libertades y que luchan por la democracia, por el Estado de Derecho y por las sociedades abiertas y libres en todo el mundo. Señor Aznar, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado.